Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la sesión sincrónica de la unidad número 3, donde vamos a realizar una breve descripción de las actividades a Buenos días. realizar y posterior pues, vamos a revisar el material de apoyo. ¿Listo? Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Bueno. Bueno, la semana número 3 inició el pasado martes 24 de octubre y termina el 30 de octubre. Recuerden que estos tiempos son tiempos sugeridos, no son camisa de fuerza para cumplir todas las actividades. En esta semana básicamente pues venimos trabajando con un foro de contextualización donde básicamente ese foro pues nos pregunta qué sabemos y qué queremos saber de ese tema en particular. Hay dos evidencias de producto, una que es replicar unos ejercicios a través de un software que vamos a utilizar en el curso, ya sea uno que se llama DFD o otro que se llama PSI. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a manejar. Entonces lo que vamos a hacer es unos ejercicios que ya están hechos, los vamos a replicar para ir adquiriendo lógica y las habilidades en el software como tal. Y en la evidencia 3.2 vamos a dar solución a unos requisitos, a unos, digámoslo así, que a un caso particular donde vamos a calcular un promedio de notas y el programa me tiene que, digámoslo así, que decidir quién cumple esas condiciones para pasar la materia y quién no. ¿Listo? En eso, pues, digámoslo así, que la temática de la semana es el tema de los condicionales o las anidaciones, lo que se llaman el if, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Acá tenemos la invitación para que nos uniéramos el día de hoy. Recuerden que dentro de la invitación de cada una de esta videoconferencia yo estoy dejando indexada el video como tal. Si ustedes observan la invitación de semana número 1, ahí van a encontrar la indexada del video de la semana número 1. Si vamos más atrás o más abajo, vamos a observar en la invitación de la semana número 1 indexado el video, digámoslo así, que la grabación de ese video como tal. ¿Listo? Vamos a proceder entonces a revisar esa práctica. Vamos a revisar la guía de aprendizaje. Vamos a darle un zoom. Actividad 3. Vamos a revisar esa guía de aprendizaje. Ahora apenas terminemos la clase, pues vamos a dar un espacio para las dudas e inquietudes. Hay unos temitas que venimos arrastrando, el tema de las evaluaciones. Ahora lo tratamos en ese espacio y vamos a decir qué vamos a hacer con esas evaluaciones, ya que pues se han presentado unos inconvenientes como tal. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos dice la guía de aprendizaje como introducción? Nos dice, en la solución algorítmica de problemas de cualquier tipo es común encontrar situaciones donde se deben tomar decisiones o ejecutar operaciones que se repiten un número determinado de veces. Por consiguiente, en esta guía de aprendizaje se enfatiza en realizar una propuesta para la resolución de un problema empresarial, utilizando estructuras algorítmicas selectivas de acuerdo con el modelo funcional. ¿Qué nos dice eso? Pues hay veces que debo estar revisando el dato y ver las veces que se ejecuta o la cantidad de veces que se ejecuta un dato y yo simplemente pues tomo el control de ese dato y decido hacia dónde quiero ir. ¿Listo? Con el ánimo de desarrollar con éxito esta actividad de aprendizaje es necesario revisar los materiales de formación 3, explorar el material de apoyo y realizar consultas investigativas en internet. De igual forma, para el cumplimiento del objetivo contará con la orientación constante del instructor para desarrollar satisfactoriamente el resultado de aprendizaje planteado. Igualmente vale la pena enfatizar la importancia de mantener un alto grado de compromiso tanto en el estudio autónomo como en la presentación de evidencias solicitadas que aseguren el aprendizaje de esta actividad de formación. Vamos a ver que el logro de esta semana es diseñar algoritmos utilizando las estructuras selectivas de acuerdo al modelo funcional. Dentro de las estructuras selectivas ya sabemos que hay un método de programación que permite hacer ese control de decisión. Ese control pues básicamente se llaman los condicionales if. Y dentro de ese if pues, tenemos una serie digamos así, que si necesito hacer varios recorridos de información, o necesito saber o hacer control, yo puedo hacer anidaciones, que son preguntas lógicas dentro de preguntas lógicas. ¿Listo? La guía está diseñada para ser trabajada durante 10 horas. Recuerden que ustedes pueden utilizar 2 horas diarias de lunes a viernes para alcanzar los objetivos de la unidad como tal.
Vamos a revisar ya los momentos del aprendizaje. Recuerden que todo momento de aprendizaje pues todo aprendizaje inicia con el momento 1, que es una reflexión inicial. Hoy en día las empresas se enfrentan de manera permanente situaciones problemáticas en todas las áreas de la organización, y también es frecuente que no cuenten con técnicas apropiadas que le faciliten el análisis lógico de cada una de ellas y les brinden alternativas de solución para la toma de decisiones. Desde el área de conocimiento o desempeño propuesto en el programa de formación, antes de hacer lectura de los materiales dispuestos en la actividad 3, realice la siguiente reflexión. Recuerde que esta reflexión la vamos a interiorizar, no vamos a compartir esa apreciación en el foro de dudas e inquietudes, simplemente interiorizamos esta preguntita. Dice, ¿cuál es la mejor alternativa a la solución de problemas en una organización? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la mejor alternativa a la solución de problemas en una organización? ¿Ustedes qué creen? Dime, Nancy. Pues, profe, la aplicación del algoritmo como tal para poder solucionar el problema. Sí, puede ser. O sea, tener un algoritmo adecuado que permita, digámoslo así, que llevar una secuencia lógica. Pero ¿cuál creen ustedes? ¿Qué otra situación se puede tener en cuenta a la hora de solucionar problemas? Casi siempre nosotros contamos con históricos, ¿cierto? Los históricos permiten ir llevando un control, que me pasó la vez pasada, entonces ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Cierto? O sea, a través de una bitácora yo puedo, a través de un problema que se haya planteado antes, pues simplemente tener la solución ya planteada, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, ¿qué conlleva eso? ¿Quién quiere tener una intervención acerca de lo que yo voy llevando ahí la idea? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que tener claro cuál es el problema que se va a solucionar, o sea, sin ambigüedades, establecer con claridad cuál es el inconveniente que se quiere solucionar, y de ahí ya podemos de pronto ya empezar a crear la solución. Y como lo está diciendo usted, si es un problema recurrente, pues que de alguna forma quede la documentación para que si ese problema se vuelve a presentar en el futuro, ya vamos a saber cómo solucionarlo de acuerdo a lo planteado anteriormente. Perfecto, Jenny. O sea, primero identificar el problema, ¿cierto? Cuando yo identifico el problema, pues básicamente yo voy llevando un control de cuáles son las variables que intervienen en ese problema, ¿cierto? Cuando yo identifico las variables y yo identifico el problema y ya sé cuál es mi solución, pues yo simplemente estandarizo el proceso. ¿Cuál es el proceso? Pues identificando el problema, sé cómo puedo mejorar o enderezar el proceso como tal, pues simplemente yo tomo la decisión de qué situaciones tengo que hacer para volver a organizar mi problema como tal. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, que básicamente en las empresas siempre hay, digámoslo así, que procesos para toma de decisiones. ¿A dónde quiero llegar? La pregunta, ¿a dónde nos quiere llevar? Pues que siempre que identifiquemos un problema, pues hay que tomar decisiones, ¿cierto? Y la unidad tiene que ver con toma de decisiones. Siempre va a haber una pregunta lógica que se va a estar ejecutando un proceso que va a permitir que la información tome un camino. Es que si esto no se soluciona, entonces se me permite que la información llegue acá y otra vez, digámoslo así, que ese problema recurrente pues siga una serie de situaciones que vuelva a enderezcar el proceso como tal, hablemoslo así. Es que por este lado el proceso va, entonces la información cogió para este lado, organizo mi proceso y trato de llevarlo, digámoslo así, que en la secuencia lógica que debe ir. Entonces, hacia ese lado es que me quiere llevar, digámoslo así, que esa pregunta digámoslo así, que de reflexión inicial, que la toma de decisiones es muy importante en una empresa porque permite organizar, reordenar el proceso como tal, ¿cierto? En una empresa los procesos, cuando se desvían, pues es tiempo y plata, pero cuando yo estandarizo mi proceso, yo ya tengo métodos que me permiten ya tomar decisiones y reordenar el proceso como tal, pues voy a evitar esa cantidad de dinero y tiempo que en las empresas pues puede perjudicar mucho a la hora económica, ¿listo? Entonces, eso es lo que nos quiere llevar esa pregunta orientadora como tal. Después de haber analizado esa situación, que la guía nos quiere llevar es, mire, las empresas necesitan tomar decisiones. Para tomar decisiones, pues simplemente hay una serie de técnicas que debo aplicar.
dentro de esas técnicas, pues yo puedo aplicar que lo que hablamos ahora hace días, el diagrama de flujo. El diagrama de flujo llega un momento de que permite a través de, dice, la solución se plantea a través del análisis del problema y desarrollo de la, le damos acá. Dice Andrés, la solución se plantea a través del análisis del problema y desarrollo del algoritmo que nos dirigen a la toma de decisiones. Así es esta situación. Y no estamos hablando solo del tema de programar, estamos hablando del tema ya de procesos en la industria. ¿Pero qué? Pero intervienen procesos lógicos que puedan llevar a solucionar problemas a través de unas técnicas o metodologías, que es ahí donde interviene el tema de algoritmia, que está inmerso en todas las situaciones de nuestras vidas como tal, para solucionar y reordenar procesos. ¿Listo? Después de haber analizado esa situación y haber identificado que yo puedo hacer una serie de situaciones o una serie digámoslo así, que métodos que me permiten reordenar ciertas secuencias, pues yo ya sé que ya llega el momento de contextualización. Que el momento de contextualización es qué sé sobre el tema y qué quiero aprender. Pero antes de esto, de contestar este foro, pues yo debo de revisar de qué me están hablando, de eso de toma de decisiones, de qué se trata ese tema. Entonces vamos a revisar el material de formación. Recuerden que yo tengo un material de formación y tengo un material complementario que me permite, digámoslo así, que apropiar esos conocimientos de manera significativa. Quiere decir que yo tengo el material oficial, que es el que me va llevando paso a paso, pero hay un material adicional que me permite que apropie más esos conocimientos. ¿Listo? Vamos a abrirlo. Entonces nos dice ese material que estamos hablando de estructuras algorítmicas selectivas. Dentro de esto pues hay unas estructuras algorítmicas selectivas, unas simples, unas dobles, unas anidadas y otras múltiples. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Dice, las estructuras de programación son también denominadas estructuras de control. Entonces, cuando nos hablemos de estructuras algorítmicas selectivas, son estructuras de control. Y cuando hablamos de estructuras de control, pues estamos hablando de el tema de toma de decisiones, o estamos hablando de condicionales. Cuando hablamos de condicionales, casi siempre hay una pregunta lógica. Dentro de esa pregunta lógica, pues casi siempre va a ir un símbolo de, digámoslo así, que de decisión, que casi siempre tiene que ver con ese menor que, mayor que, igual a, distinto a. Siempre va a estar comparando dos variables o una variable con una constante. Siempre va a estar preguntando, digámoslo así, que comparando valores para saber qué decisión tomar, para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Esas estructuras algorítmicas selectivas se dividen en estructura simple, estructura doble, que puede ser una anidación, o estructuras múltiples, que son varias preguntas dentro de, pues, varias, digámoslo así, que varios caminos que puede tomar esa información como tal. ¿Listo? Dice, la estructura algorítmica selectiva, estas imágenes casi no se ven. Las estructuras algorítmicas de selección o selectivas se utilizan para resolver situaciones que implican la toma de decisiones. Estas estructuras se caracterizan por contener una decisión lógica llamada condición, lo que yo les decía ahora. Si al ser evaluada se cumple dicha condición, se realizarán una serie de instrucciones que darán solución a un caso particular. Esas estructuras selectivas ya hablé que se dividen o se clasifican en simples, doble o anidaciones, y en otras que son múltiples. ¿Listos? Las estructuras selectivas simples permiten que el diagrama de flujo siga una ruta específica. Si la condición a evaluar se cumple, se ejecutarán una serie de instrucciones. En caso de que la condición no se cumpla, se pasa por alto esta operación una vez evaluada la condición y seleccionada la ruta, se continuará con la secuencia normal del diagrama como tal. ¿Qué quiere decir esto? Una estructura selectiva simple, entonces, ¿cómo se ejecuta? Si esta condición se cumple, entonces hay una serie de acciones y termina ya el ciclo como tal. Así es, digámoslo así, que el tema gramatical a la hora de implementar esas estructuras como tal. Y cómo se representan a través de esas estructuras, a través de un diagrama de flujo. Entonces, llega acá, recuerden que esto es un símbolo de condición. Si esa condición se cumple, la información pasa acá y se genera una acción. Si esta condición no se cumple, mire que la información toma un camino y se va a saltar esa acción como tal. Esto se llama estructura selectiva simple. ¿Es claro para todos?
Ok, listo. Entonces continuamos. Entonces esa es la estructura selectiva. Sí, ¿listo? Entonces, ¿cómo se lee? Dice, sí, donde sí identifica la estructura de control condicional, lo que yo les dije, si esa condición se cumple, hay unas acciones, y apenas se cumplan esas acciones, se termina de ejecutar la acción como tal. ¿Listo? Acá hay un ejemplo como tal que nos comprueba esa parte. Nos dice diseñar un diagrama de flujo y el algoritmo que dé solución a la siguiente situación. Dice, lea el promedio en alumno de la clase de programación y escriba aprobado si la nota del promedio es igual o mayor de 6. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, ¿podría por favor ampliar un poco? Listo. ¿Ahí está bien? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? ¿Sí quedó bien ahí? Sí, gracias. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es la situación? Dice que debo de crear un algoritmo que lea el promedio de un alumno, ¿cierto? El algoritmo va a leer el promedio de un alumno de programación y va a escribir aprobado si la nota promedio es igual o mayor a 6. ¿Listo? Yo no me voy a dedicar a esto porque simplemente acá está el texto, yo voy a ir a la solución. Entonces, ¿cuál es el diagrama del proceso? ¿Listo? Entonces, él me dice que debe capturar ¿qué? El promedio del alumno, ¿cierto? Entonces, inicia el proceso. Entonces, digitar promedio quiere decir que él va a tomar un valor, ¿cierto? Nos va a mostrar, entonces, me muestra en pantalla digitar promedio. Acá automáticamente me pide el promedio, o sea, se le asigna a esa variable promedio. Acá llega el signo de decisión, acá dice sí promedio. ¿Cómo es que dice acá? Escribe aprobado si la nota del promedio es igual o mayor a 6. Listo. Entonces acá llega promedio y se va a comparar. Recuerden que este es un símbolo de decisión. Si promedio es mayor o igual a 6, cuando esta condición se cumple, mire que la información llega por este lado y me va a salir en pantalla que aprobó. Si esta condición no se cumple, él no me va a decir que no aprobó, no me va a decir nada porque mire que el programa no me está solicitando nada. El programa solo me está diciendo si el promedio es mayor o igual a 6, dígame que aprobó. No me está diciendo si el promedio es menor a 6, o sea, si esa condición no se cumple, no me está diciendo qué hacer el programa. Entonces mire que acá automáticamente para eso aplico una estructura selectiva simple, ¿listo? Que solo él me pide una condición. ¿Cuál es la condición? Si el promedio es mayor o igual a 6, dígame que aprobó. Pero si no se cumple la condición, no diga nada. Se termina y se deja ejecutar el algoritmo como tal. ¿Claro para todos? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Bueno, entonces continuamos. El pseudocódigo, ¿cómo se escribe este programa? Entonces inicia mi proceso, declaro la variable promedio de tipo real, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a manejar números que no son enteros, 3.2, 6.4, ¿cierto? Entonces, como debo capturar el valor de esa variable, pues le digo acá, lea ese valor, quiere decir que está capturando el valor ahí en teclado. Viene la estructura condicional, si promedio es mayor o igual a 6, si esta condición se cumple, si el número que capturó en promedio es mayor o igual a 6, entonces, como es verdadera esta afirmación, me va a escribir que aprobó. Si esta condición no se cumple, entonces se salta el fin del sí, mire, se salta el fin, se salta todo este señor que está acá y viene al fin y se termina de ejecutar mi algoritmo. Recuerden, cada vez que entro a un condicional sí, yo debo decirle que ya termina mi condicional como tal. Entonces, si condición se cumple, se ejecutan unas acciones y termina ese ciclo como tal y sigue la siguiente acción, que es terminar como tal el programa. ¿Listo? Entonces, eso es. Hay una prueba de escritorio. Una prueba de escritorio es darle valores a este programa. Entonces, cuando la variable de promedio es 7, entonces llega acá, real promedio, le da 7, viene acá, entonces promedio está en 7, 7 es mayor o igual a 6, sí, se cumple, entonces quiere decir que la salida es que aprobó. ¿Qué pasa cuando llega un 4? Entonces llega acá el 4, 4 es mayor o igual a 6, no se cumple este señor, se salta esto y ¿qué me va a mostrar? No me muestra nada. ¿Por qué?
porque automáticamente el algoritmo no está diciendo nada. En la condición que hace, pues no se cumple porque 4 no es mayor o igual a 6, y así lo que hice fue una prueba de escritorio revisando cómo se ejecuta mi programa para esas acciones. ¿Listo? ¿Claro para todos? Prueba de escritorio, ¿qué es? Es darle valores a mi algoritmo para saber cuáles son los datos de salida que va a tener. Eso es una prueba de escritorio, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Seguimos. ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Bueno, continuamos. Vamos a revisar qué son las estructuras selectivas dobles. Las estructuras selectivas dobles, pues básicamente la información, cuando se cumple esa condición, la información tiene una acción, y cuando esa condición no se cumple, pues tiene otra acción. Debe venir otra acción como tal. ¿Listo? ¿Cómo se lee o cuál es la sintaxis? Si esa condición se cumple, entonces hay unas acciones. Si esa condición no se cumple, vienen otras acciones. Esa es la gran diferencia en la estructura condicional selectiva doble. A diferencia de la simple, si se cumple se hace algo, si no se cumple no se hace nada y termina ya el ciclo como tal. En las estructuras selectivas dobles, si esa condición se cumple, hay unas acciones. Cuando esa condición no se cumple, también se realizan otras acciones como tal. Vamos a ver qué ejercicio nos plantea la guía como tal. Dice, acá se vería cómo se hace con diagrama de flujo, proceso de inicio. Entra el valor en la condición o el valor de la variable que se va a comparar. Si esa se cumple, viene esta acción y termina el fin del ciclo. Si esta acción no se cumple, hay otra acción que debe hacerse cuando no se cumpla esa condición y termina el ciclo como tal. ¿Listo? Vamos a ver qué nos plantea. Dice, diseñar un algoritmo y el correspondiente diagrama de flujo para la siguiente situación. Lea la edad de una persona e indique si es mayor de edad o menor de edad. Nota, se toma 18 años como edad mínima para ser mayor de edad. Quiere decir que si llega a una edad mayor o igual a 18, el algoritmo me tiene que decir que ese señor es mayor de edad. Si llega un valor menor a 18, quiere decir que ese señor es menor de edad. ¿Listo? No voy a leer acá este análisis de situación porque eso ahí le está explicando. Ustedes lo pueden leer después allá en sus casas. Listo. Entonces, proceso de edades debe decir acá. Proceso de edades. Entonces, entra en el condicional. ¿Cuál variable es? Edad. Entonces, supongamos que llega a una edad 17. Entonces, llega a 17 y compara 17 es mayor o igual a 18. O 17 es menor o igual a 18, puede ser así también. Yo puedo hacer esa lógica positiva, esa lógica negativa. Entonces puedo preguntar, ¿edad es mayor o igual a 18 o edad es menor o igual a 18? Entonces acá dice, edad, digámoslo así que acá hay un menor o igual. Edad es menor o igual a 18. Supongamos que llega un 17, 17 es menor o igual a 18. ¿Cómo se cumple? Entonces acá me tendría que decir que es menor de edad. Como no se cumpliría, quiere decir que llegó un número mayor a 18, entonces quiere decir que es mayor de edad. Hagámoslo con la otra lógica. Entonces, edad es mayor o igual a 18, entonces llegó 17 y viene y pregunta acá, 17 es mayor o igual a 18, no se cumple, entonces me tiene que decir que es menor de edad. Si acá llega ese valor, llega por ejemplo un 19 y dice 19 es mayor o igual a 18, se cumple la condición, entonces viene acá y dice que es mayor de edad. ¿Por qué? Porque tiene más de 18 años. Y así finaliza mi proceso como tal. Acá está escrito todo ¿Alguna pregunta, duda? Ryan. Sí, profe. O sea, en ese contexto de cuando lo comparamos en mayor o menor, ¿verdad? Pero cuando se da el número exacto, como decir, si lo utilizamos menor, es igual o menor o igual a 18, pero tenemos 18, ¿qué connotación, o sea, qué información nos daría ahí? Si llega que es menor o igual a 18, mire que el igual lo está contemplando. Supongamos que acá colocamos que edad es menor o igual a 18, ¿cierto? Eso es lo que estás preguntando, ¿cierto? Sí, o sea, cuando usamos el negativo, pero digamos tenemos que tiramos la lógica hacia que sea menor o igual, ¿cierto? Entonces, edad menor o igual a 18. ¿Qué pasa cuando llega a un 18? Es la pregunta suya. Entonces, pregunta, edad, dice, ¿18 es menor o igual a 18? ¿18 es menor o igual a 18? Es igual, se cumpliría, ¿cierto? Se cumpliría.
18 es menor. Sí, pero correcto, pero digamos en ese sentido o poniéndolo en ese contexto Claro. de cualquier otro. Entonces llega el 18. Se dan, en ese lugar, en esa parte se dan las dos opciones, se cumplen las dos. Sí, sí. 18 es menor o igual a 18, eso se cumpliría, entonces se iría para acá y diría que es... Ojo que ahí está buena la pregunta, Brian. Resulta que sucede que si llega si yo la tiro en contra, ojo lo que le está diciendo acá el compañero. Si yo tiro la condición de que edad es mayor o igual a 18, cuando llega un 18 sí me lo incluye y me dice que es mayor de edad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando edad yo lo comparo y digo que edad es menor o igual a 18? Entonces llega el 18 no es menor a 18, pero es igual, y como está el menor que, el algoritmo no va a saber qué hacer. ¿Sí es claro para todos? ¿Sí la están cogiendo? Sí, señor. O sea, que en este caso no se podría plantear el algoritmo como menos, sino que siempre Claro. se tendría Claro. planteado como más. Eso. No podemos utilizar el menos porque si no, no funcionaría. Claro, sí señor. Entonces, en esos casos, cuando está comparando números, yo tengo que ir hacia adelante, o sea, que no me esté comparando hacia atrás, porque si no, el algoritmo no va a saber qué hacer en este caso, porque mire, él va a preguntar, 18 es igual a 18, se cumple y sería verdad este señor. No, sí, seguimos igual, estamos bien. Entonces, ¿qué pasa? El algoritmo no va a saber qué hacer. Cristian. Profe, discúlpame, salgo un poquito del contexto. ¿Dónde puedo encontrar ese documento que tú estás viendo? ¿En el territorio? ¿En qué parte? Recuerda que Sí, un estamos poquito. acá en territorio, en la carpeta número 3. Acá dice Listo. actividad 3, guía y material de apoyo. Acá dice material de formación número 3. ¿Listo? Vale. Lo busco por Vas a... qué indicador, Recuer- por formación. Recuerda que vas acá donde dice contenido del curso. Estando en contenido del Vale. curso, vas acá y le dices acá actividad 3. En actividad 3 despliego esa es su carpeta y acá hay algo que dice guía y material de formación. Cuando le doy clic acá, se me ejecuta este objeto virtual de aprendizaje y le doy acá donde dice material de formación 3, versión descargable. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Ojo, ¿a qué conclusión tenemos que llegar acá? Que yo voy a utilizar la lógica siempre hacia el lado positivo. ¿Por qué? Porque si yo utilizo esa lógica hacia el lado negativo, ¿qué pasa cuando llega un 18? Ojo que acá nos dimos cuenta de algo. Cuando llega el 18 es menor o igual a 18, ¿cierto? Entonces se me hace positivo. Y él cumpliría. 18 es menor o igual a 18, sí es igual a 18 y me tiraría que no. Entonces, no sabría el algoritmo qué hacer. Entonces, ahí hay que tirarlo siempre a que sea hacia la derecha. O sea, digámoslo así, que me esté ejecutando números que sean incrementales para poder que cuando llegue el 18, él sepa qué hacer. Entonces, cuando edad dice, supongamos que el muchacho tiene 18, edad 18 es mayor o igual a 18, 18 es igual a 18 cumple, entonces se iría para el lado positivo y diría, sí, este señor es mayor de edad. Si yo lo tiro hacia el otro lado, 18 es menor o igual a 18, mire que 18 cumple, que es igual a 18 y me lo tira para allá y me estaría diciendo que ese muchacho no es menor, que es menor de edad, sabiendo que ya, teniendo en cuenta que la condición dice que con 18 años ese señor ya tiene la mayoría de edad. Entonces, para que tengamos en cuenta ahí, ¿listo? Buena la pregunta ahí que nos ayudó a aclarar esa situación como tal, ¿listo? ¿Cómo se vería ese pseudocódigo, esa solución en pseudocódigo? Pues básicamente inicia mi algoritmo, declaro la variable que tengo que es edad de tipo entero, ¿cierto? Tiene que ser entero porque yo no digo yo tengo 18.5, no, 18, 19, ¿cierto? Entonces digo que edad es de tipo entero, capturo acá me dice, escriba, digite edad, o sea, que me muestre en pantalla que me esté preguntando digite edad. En ese caso, le estoy diciendo, capture el valor y asígneselo a la variable edad. Entonces, yo lo capturo y se lo va a asignar a esa variable edad.
acá ya viene el condicional y pregunta si edad es mayor o igual a 18, si esta condición se cumple, entonces ¿qué acciones debe tomar? Que ese señor es mayor de edad. Cuando no se cumple esta acción es cuando llega un número menor a 18, entonces ¿qué va a hacer? Él se va a saltar esta acción porque acá me está diciendo si no, si esto no se cumple, entonces ¿qué me va a hacer? Pues la acción es escribir que es menor de edad. Y así terminaría de ejecutarse como tal esa acción como tal. ¿Listo? Vamos a ver entonces lo que son las estructuras anidadas. Las estructuras anidadas, ¿qué son? Son condiciones dentro de condiciones lógicas, ¿cierto? Para eso, entonces dice, si condición 1 se cumple, entonces se debe ejecutar la condición 2. Si esa condición 2, perdón, si condición 1 se cumple, entonces hace la acción 1. Si no, viene la condición 2 que se va a ejecutar y si eso se cumple, viene y se ejecuta la acción 2 y finalizan los ciclos como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Ah, no, ojo que le estoy explicando mal. Ojo. Si la condición 1 se cumple, entonces entra y evalúa la condición 2. Ojo, si esta condición es verdadera, mire que él vuelve y pregunta acá. Entonces se pregunta la condición 2. Entonces la condición 2 se cumple, entonces pues ya hay una acción que sí y una acción que no. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a mirar qué ejemplo nos plantea acá el ejercicio para tenerlo en cuenta, para tenerlo más claro. Entonces, para yo entrar a la segunda condición debió haberse cumplido la acción o la condición 1. Mire que automáticamente si esa condición 1 no se cumplió, él automáticamente me saca de todo y sigue la acción como tal, o sea, me saca de los condicionales como tales. Entonces, esa anidación, ¿cuándo se ejecuta o cuándo se hace? Cuando se cumple la primera condición, él vuelve y continúa preguntando. Si se cumple, hay una acción, si no se cumple, hay otra acción y termina y finaliza el ciclo como tal. ¿Listo? ¿Qué nos dice acá? Diseñar un algoritmo que le permita realizar operaciones aritméticas. Permítame un momentico, por favor, que es que me están haciendo ruido acá. ¡Por! Bueno, retomo nuevamente acá. Perdón un momentico, ya vuelvo nuevamente. Bueno. Listo. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, volvemos. Entonces, acá llegó otro. Permitir. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea la guía para explicarnos esa anidación? ¿Cómo es el proceso lógico? Dice, diseñar un algoritmo que le permita realizar operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación a partir del ingreso de dos números. Realice el respectivo diagrama de flujo. Pues acá está toda la, digámoslo así, que acá está todo el análisis del problema y acá está el diagrama de flujo. Es que esos berracos no se ven bien. Dice, diseñar un algoritmo que le permita realizar operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación. O sea, voy a hacer la suma, la resta, la multiplicación a partir del ingreso de dos números. Realice el respectivo diagrama de flujo. ¿Cómo se vería? Vamos a mirar acá. Es que no se ve. Dice, él acá dice el pseudocódigo. Inicio, bueno, declaro entero número 1, número 2, ¿cierto? Y declaro de tipo real el resultado de real. ¿Por qué? Porque si voy a hacer una multiplicación o una que de operaciones o una resta, puede que no tenga números enteros, para que tengan en cuenta. ¿Listo?
Y mire que está diciendo que hay una cadena que es es una variable tipo cadena que es operación. Acá declaré variables. ¿Cuáles son? Número 1, número 2, real que es resultado, y la operación es cadena de caracteres, o sea que pueden haber muchos caracteres. ¿Listo? Entonces, es que no se ve bien. Entonces acá está capturando, me imagino que está capturando número 1, número 2, número 1, número 2. Dime, Cristian. Profe, yo tengo una preguntita. ¿Ese ejercicio lo puedo ejecutar con Java? Claro, es que si usted ya programa, claro, lo puede ejecutar ya. Es que esto es para ustedes ir adquiriendo esa lógica para llevarlo ya a un lenguaje de programación como tal. ¿Listo? Bueno, entonces, es que no se ve bien cómo se ejecuta esta vaina. Bueno, entonces, mire que me está capturando número 1, número 2. Acá estoy declarando el resultado y cadena de operación. Acá le estoy diciendo, escribe, ingrese el número 1, lea número 1. Mire que capturó el número 1 y se lo asignó a la variable número 1. Él pregunta, ingrese número 2 y se lo asignó a número 2. ¿Listo? Entonces, acá dice escribir, ingrese operación. Entonces, lea operación. ¿Cierto? Ingreso operación. Recuerde que la operación puede ser, ¿qué quiero hacer con eso? Una suma, una multiplicación o una división. Para eso, cada una de esas operaciones, pues mire que está representada por un símbolo matemático. Entonces acá cuando me dice ingrese operación, yo puedo ingresar un más, puedo ingresar el menos o puedo ingresar el asterisco, que lo que hace es que expresar la operación como tal. ¿Listo? Entonces, lea operación, la variable operación ya tiene un símbolo, puede ser más, menos o el tema asterisco. Entra al condicional y pregunta si operación es igual a más, entonces ¿qué se va a ejecutar? Pues coja a la variable resultado y coja el valor de número 1 y súmele el número 2. Si no, él va a seguir, entonces pregunta, supongamos acá que en operación no colocamos un más, sino que un menos. Entonces llegó acá el menos y llegó acá y pregunta, menos es igual a más. Como no es igual a más, se salta todo esto acá y pregunta, menos es igual a menos. Como se cumple esa condición, ¿cierto? La variable operación tiene el símbolo menos, se cumplió. Entonces, ¿qué se va a ejecutar? A la variable resultado, cojan lo que tenga la variable número y réstele lo que tiene número 2, ¿cierto? Llega la tercera opción. ¿Qué pasa cuando acá en ingreso operación no coloqué un más, no coloqué un menos, sino coloqué un asterisco? Entonces, en asterisco llega acá, asterisco es igual a más, no, se salta toda esta acción porque no se cumple. Asterisco es igual a menos, no, se salta toda esta acción y pregunta acá, asterisco es igual a asterisco, sí, se cumple esa acción. Entonces, ¿qué va a hacer? La variable resultado, asignele lo que tenga número y multiplíquelo por el número 2. Y así me va a mostrar esa operación como tal. ¿Cuántos fin del sí debo de cerrar? Debo de colocar 3 fin del sí, porque ¿cuántos condicionales creé? 1 para el por, 1 para el menos y 1 para el más. Y así termina como tal mi operación ya o mi algoritmo resuelto para esa actividad como tal. Dime, Brian. Pues, ¿cómo llamaríamos las operaciones en las variables? O sea, antes de empezar eso se llamaría en la primera parte donde se escribe cadena operación. Ahí llamaríamos las variables. Ah, sí, claro, es que cadena, mire, resulta y sucede que ¿por qué se declaró operación como cadena? Si ustedes van a observar en el diccionario, pues es como el más, el menos y el por son caracteres especiales. Yo tengo que colocarla como una cadena de caracteres para que él me pueda leer eso, para que él me lea eso como un carácter como tal. ¿Es claro para todos? ¿Sí? Yo necesito que él me compare esa variable como tal, y el más, menos son cadenas de caracteres especiales. Entonces eso puede ser de tipo char, o yo puedo colocarla como un string. Yo tengo que colocarla como un string porque está dentro de cadenas de caracteres. Entonces por eso es que acá lo que hice fue declarar esa variable tipo cadena, porque ahí voy a estar comparando más, menos o igual.
para que tengan en cuenta. Ay, ¿por qué se pone? Mire, si yo estoy diciendo, bueno, como como la variable operación es una cadena, estoy declarándolo como cadena de caracteres o un string, yo ese símbolo debo colocarlo entre comillas para que él me lo acepte y me lo compare como tal. ¿Listo? ¿Ya que sí quedó claro para todos, muchachos? ¿El ejercicio? ¿No es claro o sí es claro? Listo. Entonces, ok. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de utilizar esas estructuras anidadas, para que tengan en cuenta. Ahora, la estructura selectiva múltiple. ¿Cómo se ejecuta esa estructura selectiva múltiple? Señor. ¿Quién tiene otra pregunta? Profe, Hola. profe, buenos días, ¿cómo está? Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en la actividad 1, pues que usamos diagrama de flujos, yo lo hice con PCIN, ¿cierto? Sí, Y pues perfecto. yo no tengo como mucho conocimiento, pues, y no sé, cómo no me ha calificado la actividad, entonces no sé si de pronto tuve errores o algo por el estilo. Ya. Entonces ya ahorita que usted está mostrando como esos códigos, veo que son como un poco más sencillos, incluso son como menos detallados, y yo en el pseudocódigo del PCI lo utilicé como demasiado complejo, o sea, como incluso un poco más, ¿cómo le digo? Un poco más complicadito, más detallado, las cosas fueron mucho más largas, entonces no sé si de pronto está bien, está mal, o es bueno. un código, o simplemente es por la lógica ya. Bueno, ¿qué quiero que ya? O sea, el tema no he calificado esa semana número 1, ahí me excusan un poquito. Ayer nada más cogí una ficha y traté de sacarle todos esos foros. Entonces cogí, creo que fue la que termina en 04 y ya la dejé todos esos foros al día. Hoy cojo otra ficha y dejo los foros. Yo creería que mañana estoy calificando semana número 1. O sea, mañana viernes debe quedar semana número 1 y el sábado me siento a calificar semana número 2. O sea, ¿qué quiero que entiendan? Si ustedes observan la semana número 1, pues hicimos, digámoslo así, que un diagrama de flujo a pie, mostrando cada uno de esa secuencia de órdenes. La semana número 2 vimos que hay otra manera de representar ese diagrama de flujo a través de pseudocódigo, y el pseudocódigo me permite ir aproximando ese código a un lenguaje de programación ya, ¿cierto? Semana número 3, ya que estamos viendo métodos de programación. Esos métodos de programación, como esos condicionales, vamos a ver que lo que hacen es que automatizar procesos. Vamos a ver que esa cantidad de secuencia de órdenes que hacía antes a través de un método de estos de programación, con una secuencia con una anidación, con una simple, con una múltiple o con una de esas de esas cualquiera que nombré ahorita, vamos a ver que puedo automatizar más los procesos. Eso es lo que quiero que vean. Yo voy a revisar, claro, la semana número 1 simplemente era llevar usted paso a paso, mostrarme cómo afiliarse a una EPS. Y usted me debe mostrar, no, sí, después de esto, de la secuencia de órdenes que se deben de ejecutar. Eso es lo que debo hacer. Pero ahí sí me excusan y ya mañana ya revisamos eso. ¿Qué les aconsejo yo? Utilicen PSIN. El PSIN, y ahorita les subo un videito para que vayan haciendo en YouTube un cursito de cómo utilizar ese software. Mire, yo vi este tema de programación hace 20... sí, profe, otra preguntita, qué pena. Señor. Ah, sí, qué pena. Lo que pasa es que también cuando le iba a compartir el trabajo, pues eso tiene como dos pantallitas. Uno, que es el diagrama de flujos, que me bota pues como el diagramita, pues con un pantallazo. Y ahorita, como ya estamos hablando de pseudocódigo, al momento de compartir el pseudocódigo, por la opción de guardar, me arroja como una hoja blanca, pero no me arroja el código. Entonces, para uno enviarle como el pseudocódigo, o no es necesario ahorita para la actividad 3, para el pseudocódigo. La actividad 3 pues no sé. Creo que no pide pseudocódigo, ahorita miramos, ahorita revisamos. Pero entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Ir capturando pantallazos. Ustedes cogen un archivo de Word y van capturando pantallazos, pero él te lo genera, él también te genera pseudocódigo, tan raro que no te lo esté generando. No, o sea, él genera pseudocódigo, pero al momento de yo guardarlo, él me lo guarda como una hoja blanca. Ya lo entendí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si usted está trabajando en PCI, vaya juntando esos pantallazos a través de un archivo de texto. Entonces, coge usted un Word, lo abre y vea, instructor, acá hice el diagrama, acá me quedó el pseudocódigo y va juntando pantallazos. ¿Listo? Perfecto. Ok. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Señor.
Señora, Hola, profe. hola. Profe, pues la verdad, yo sí quisiera serle muy sincera y pues con el permiso de mis compañeros, no sé si seré la única, pero pues yo sí le agradecería a usted si me ayuda muchísimo con algo porque yo estoy súper perdida en este tema. Me siento súper perdida. En este tema de condicionales, Yo creo que desde la segunda guía, profe, ya en el tema del código, pues yo sé que de pronto hay harta gente que pues ya le tiene el hilo, pues porque ya no sé si son programadores o qué, pero yo que no soy programador y estoy en ceros, profe, estoy súper perdida. Nati, semana número 1, hiciste el diagrama de flujo, perfecto, lo entendiste, secuencias y cómo voy yo representando una serie de pasos. Vamos bien. Pues yo me siento súper perdida, profe, porque pues yo sé que ya vamos en el tema del lenguaje, en el tema de los códigos y todo, pero, uy, profe, yo la verdad estoy súper perdida, no sé ni para dónde coger. Bueno, entonces, pero hiciste la actividad, ¿no? Hiciste el diagrama de flujo, lo lograste hacer. Sí, señor, pues ya estoy en la guía 2, pero pues ahorita que su merced está ya en la guía 3, pues con todo ese tema de símbolos y todo, uy, profe, no sé, yo la verdad le agradecería a usted si me da una ayudita o me dice qué programa me puedo meter o cómo hacerle para entenderle, pues cogerle un poco más de hilo a Claro, esto. no, es que esto no se coge así tan fácil, esto pues no es complicado, pero sí hay que leer, hacer más ejercicios para entender un poquito más esto. Yo lo que estoy tratando es como Sí. ir así por encimita, pero ustedes deben de ir, digámoslo así, que practicando, leer más. ¿Yo qué voy a hacer? Ahorita les voy a buscar un cursito con PSI para que vayan llevando eso. Andrés dice, estamos apenas conociendo los principios, es que apenas son principios, son métodos. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Lo que hago es tratar de explicarles, mire, esto es lo que nos trae la guía para que ustedes entiendan el material como tal. ¿Listo? Igual, yo Ok, ahorita los profe. oriento con la actividad que hay que realizar. Les digo, mire, esto lo pueden hacer así de esta manera para que ustedes se vayan guiando. Pero esto hay que seguirle haciendo. Es que esto no, y con esto no van a salir programadores. Yo les voy a ser muy claros. Con este curso usted no va a salir programador. Usted está viendo apenas los principios, que esto que se aplica acá, cómo lo va a llevar allá más adelante en un lenguaje de programación. Pero usted debe tener claro esto cuando llegue el lenguaje de programación como tal. ¿Listo? Listo, profe. Igual, Gracias. me acuerdan en el WhatsApp, yo les voy a subir, ahorita les subo, más tarde les subo el enlace para que descarguen el PSIN y el TFD. Utilicen el PSIN que es más completo y es más amigable para trabajarlo. Entonces, Ok, profe. Gracias. vuelvo con la idea, con lo que tenía ahorita. Yo hace 23 años yo vi programación, pero nosotros no teníamos nada de estas herramientas que existen hoy en día. Todo era a través de ¿qué? De lápiz y papel. Inclusive venía un papel que era un papel milimetrado, que eso no era milimetrado, era un papel programación, creo. Eso era un papel grandote que usted escribía toda esa secuencia de órdenes. Todo eso se hacía a puro lápiz y papel. Quizás de pronto así uno apropiaba más ese conocimiento como tal, escribiendo. Pues hoy en día ya sabemos que esas tecnologías de la información y la comunicación, toda esa cantidad de desarrollos de software, ayudan a que esto se automatice, ¿sí me entiende? Yo a través de PSI, yo le digo, no, necesito hacer un condicional y arrastro el símbolo del condicional y le digo cuál es la variable y eso automáticamente me lo hace. Así está la situación. Pero entonces yo ahorita les explico, ahorita les mando unos videos de apoyo para que esto también les sirva, que ustedes lo puedan apropiar. ¿Listo? Otra pregunta de Eliezer, Leander. Profe, no es una pregunta, es como una recomendación para la compañera. Pues yo como me estoy apoyando, primero por PCI, que es mucho más fácil hacer un diagrama de flujo, hacer pseudocódigos, como dice el profesor, y yo no lo sabía manejar. Yo en realidad pues lo vine a conocer pues, con este curso, pero me estoy apoyando mucho con el tema de ChatGPT. O sea, yo destructuro todo el código completo en ChatGPT y le digo que me explique cada estructura, que me explique el flujo, y ChatGPT me lo va explicando. O sea, así es que estoy entendiendo más que todo la lógica, porque en realidad también está demasiado perdido con una recomendación. Sí, ya vemos que el tema de inteligencia es más.
Usted a través de ese tema de ChatGPT, usted le puede decir ahorita que le resuelva el algoritmo que yo le voy a poner y eso le tira todo el código. Se lo tira. Necesito un algoritmo que me ejecute en pseudocódigo, y eso, ahí se lo resuelve todo. Pero la idea no es esa tampoco, la idea es que aprenda. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Alguien? No, la idea es como Apoyarse. Destructurarlo, sí. Pues a mí me ha ayudado mucho con el tema de la lógica, es destructurándolo, porque sí, por lo que usted dice, porque pues a mí nadie me va a venir a, ni siquiera ChatGPT me va a venir a hacer un código completo con librería ni nada de eso cuando pues trabaje, ¿cierto? Sí. Sino que la idea es aprender la lógica completa, porque por algo estamos en este curso, pero la idea es como estructurar como la actividad, la explicación de cada cosita, pues así es que me estoy apoyando yo y la verdad me ha servido mucho. Tiene la razón. Pero ojo que por ahí hay unas inteligencias que también ayudan a hacer esos códigos. Eso ya es que hay no recuerdo el nombre, pero usted hay una inteligencia que usted llega y le dice necesito un código que en tal lenguaje y le manda todo eso de una. Y hay gente que no hace no copy pegue allá. Cristian. Sí, profe, efectivamente hay una IA que se realizó con compañeros de la U Nacional. Yo soy estudiante pues, ya egresado de la Nacional. Nosotros hicimos una prueba y hay un código que realizamos con JavaScript y alguna parte de C++. Ese código te genera desde la parte de ChatGPT, pero la parte premium, te generamos código de todo lo que tú quieras, con librerías, hasta con el interfaz gráfico. Entonces, digamos que la inteligencia artificial ya se fue un poquito más allá. Simplemente es como dar las instrucciones muy claras de necesito un código con interfaz gráficas para guardar las citas médicas de un consultorio y él te va a lanzar absolutamente todo y pues en esa parte te lo cobran, sí te lo cobran, pero pues sí lo genera completo, hasta con el interfaz gráfico. Entonces ya, Oigan pues, la IA ya nos dejó. Oigan pues, ahí miren el tema dónde va con ese tema de esas inteligencias artificiales. Yo quiero como agregar algo ahí en esa parte, que de pronto sí la inteligencia artificial va a llegar a automatizar mucho y acelerar muchos procesos, pero al uno, como decir, aprender bien todas las bases, si usted no tiene un conocimiento base y estructurado de lo que usted le va, la información que usted le va a pedir a la inteligencia artificial, no va a poder obtener un resultado más exacto. Sí, claro. O sea, que es muy importante. O sea, o sea, si la inteligencia artificial haga todo, le facilite todo, usted tiene que saber, tener un conocimiento muy bueno para poder dar las directrices exactas. Sí, es verdad. Mire, palabras más, palabras menos. ¿Hacia dónde va esto? ¿O qué están haciendo mucha gente? Yo soy un programador, qué pereza, ¿qué me voy a poner a tirar todo eso? Me voy allá a esa inteligencia, vea, necesito que me genere o sea, usted tiene que saberle preguntar y saber darle parámetros a la inteligencia artificial. Debe saber parametrizar. Necesito que me ejecute y él se le tira todo eso. Ahora bien, cuando usted le ejecute todo eso, porque eso es una cantidad de código, usted debe entender qué es ese código y qué hago yo. Lo que hago es coger ese retazo de código y lo uno con lo que estoy ejecutando. Y ya tendrá que acomodar todo ese tema. No, pero es que yo estoy manejando estas variables y usted ya lo va adaptando a su necesidad como tal. Lo que dicen todo es muy cierto, Cristian, eso ya lo hace todo. Brian, hay que entender y tener buenos fundamentos. Cuando esa inteligencia que lo que nos va a hacer es que apoyar un proceso o ahorrarnos tiempo, hablemoslo así en palabras, nos va a ahorrar tiempo, porque yo llego y tengo que hacer todo eso me lo hace en cuestión de minutos, llego yo y uno todo eso y ya tengo ya mi programa que se puede ejecutar. Esa es la situación actual. ¿Listo, muchachos? Entonces continuamos. Recomendación, no se agobien, hay que seguir intentándolo. Esto muchas veces quizás de pronto yo no lo entendía en la primera y me tocó que ponerme a leer. Entonces con esto que yo doy acá, esto es un abrebocas nada más. Usted tienen que irse allá a consultar, venga, cómo hago un if, cómo se hace, venga, cómo se ejecuta esto, toda esa cantidad de temas. ¿Listo? Entonces continuamos. Para esas estructuras múltiples, pues básicamente eso lo que hace es los famosos case o una cantidad de casos. El famoso case lo que me hace es, se ejecuta, hay una pregunta orientadora, hay una pregunta
perdón, hay una comparación lógica. Si esa comparación lógica no se cumple, entonces él va a tener una serie de casos que se van a ejecutar como tal. Entonces vamos a ver cómo es esa sintaxis. Bueno, sigue acá. Dice, estructura selectiva múltiple. Esta estructura evalúa la expresión dada en función de un valor. Se conoce como estructura caso. Permite controlar la ejecución de las acciones cuando se tienen más de dos opciones. Cuando tengo más de dos opciones, pues básicamente lo que hago es montar un case. Entonces, acá lo que va a hacer es caso. Acá se va a realizar una comparación, ¿cierto? Si eso se cumple, entonces ¿qué me hace él? Él va y me hace caso 1. Si no se cumple, pues básicamente él va y mira y me hace caso 2 o n casos, digámoslo así. Entonces, ¿cómo se ejecuta eso? ¿Cómo se implementa? Miremos a ver entonces cómo se implementa. Entonces, acá lo que tengo es diseñar un algoritmo que lea un número entre 1 y 7. Ojo, diseñar un algoritmo que lea un número entre 1 y 7. Quiere decir que tengo un rango de datos de 1 a 7. Muestre en el resultado domingo si digita 1, lunes si digita 2, martes si digita 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y sábado 7. Realice el respectivo diagrama de flujo. Ojo, ¿qué va a hacer? El algoritmo va a preguntar que digite un número. Entonces, si él digita 1, él dice, entonces si digito 1, me va a decir que pertenece al lunes. Si digita el 2, me va a decir que pertenece el 2 al martes. Entonces, él va a mirar o va a tener como opción una variable. O sea, él me va a comparar un número. Si ese número, digámoslo así, que se cumple, entonces él me va y mira el caso y me dice, no, este pertenece, o me genera la acción diciendo que pertenece a ese determinado día. ¿Listo? Acá están todas las acciones. Vamos, es que no lo puedo mirar acá en el tema de diagrama de flujo porque no se ve, pero lo podemos hacer a través de ¿qué? Un pseudocódigo. Entonces, inicia. Recuerden, ¿cuándo utilizo el key? Cuando se está comparando una variable. En este caso me están diciendo, mire, usted va a tener la opción de digitar números de 1 a 7. Y si digita 1, pues necesita decir que escriba domingo. Si necesita 2, pues me va a decir que, 1 domingo, 2 lunes, 3 martes, 4 miércoles, 5 jueves, 6 viernes y 7 sábado. ¿Listo? Cuando se ejecuta, cuando llegue un número diferente a esas opciones, pues básicamente él me va a decir que esa opción no es válida. Entonces, ¿cómo se ejecuta? Entonces dice acá, inicia mi proceso. Acá me sale un texto que diga elija un número de 1 a 7. Entonces para eso utilizo la palabra escribir. Yo necesito que me imprima algo en pantalla. Recuerden que cuando necesito que imprima algo en pantalla en pseudocódigo, le digo escribir en pantalla, elija un número de 1 a 7. ¿Listo? Entonces necesito que una variable que sea la que me capture ese número de 1 a 7. Entonces para eso utilizo la palabra leer, que es asignarle un valor a una variable, ¿cierto? Entonces acá le estoy diciendo, mire, lo que usted digite de 1 a 7, asígnenselo a la variable que se llama num_dia. Entra al case o al caso. Entonces num_dia es ¿qué? Entonces cuando num_dia sea 1, entonces cuando la variable 1, ¿qué se va a hacer? Entonces cuando sea 1 me dice que me escriba domingo. Cuando acá llegue num_dia, cuando él capture un número, por ejemplo el 5, se asigne la variable num_dia y entra el caso. Entonces caso num_dia está en 5, ¿qué se va a hacer? Entonces va a la opción 5, cuando esté en 5, ¿qué me va a escribir? Que sea jueves. ¿Qué va a hacer cuando llega un número diferente de 1 a 7? Llega un 8, mire que hay 7 casos. Quiere decir, cuando esté 1, 2, 3, 4, hay unas acciones. Cuando llegue un número diferente a estos, llega un 10. Entonces él va a mirar que el 10 no existe. Entonces se va a saltar todo esto y llega acá y me dice que opción no válida y finaliza mi algoritmo como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo la estructura múltiple, lo que me va a permitir es comparar un número, un valor de una variable, y si se cumple dentro de ese rango que yo asigné en los case, él me va a hacer unas acciones y me las va a ejecutar como tal. Eso es el formato de estructura múltiple. ¿Claro para todos, muchachos? El tema del case. Ok, bueno.
Entonces ya con esa información que yo les di, pues básicamente eso era lo que era la actividad de contextualización. ¿Qué sabía yo sobre ese tema? Los que utilizamos Excel, ¿alguno de ustedes utilizó un condicional unit? Si este valor es igual a este, entonces se me hacía esto. ¿Alguno lo hizo en una fórmula de Excel? ¿Alguno de ustedes sabe utilizar los condicionales en Excel? Sí, abro paréntesis, entonces comparo el valor de esta celda con este valor. Si eso se cumple, entonces ¿qué hago? Punto y coma, colocaba entre comillas cuando se cumple. Cuando esa condición lógica no se cumplía, pues yo le decía que me hiciera otra cosa. ¿Alguno de ustedes trabajó en Excel eso? ¿Condicionales? ¿O todo esto es nuevo para algunos? Bueno, entonces es nuevo. Entonces, eso que les estoy explicando, pues básicamente ustedes en el foro de contextualización que se encuentra acá en la herramienta foros, entonces, ¿qué sé sobre ese tema? Foro de contextualización 3, perdón, acá está. Les voy a contestar, ¿qué es eso de este tema? No, instructor, no sabía nada, para mí es todo nuevo, todos sus métodos de programación que involucran una serie de preguntas lógicas y una serie de acciones que se ejecutan cuando esto sea real. Entonces ya ustedes van a digámoslo así, que a contestar esta actividad como tal. ¿Listo? Esto es dentro de la actividad de contextualización. ¿Qué sé sobre ese tema y qué quiero aprender? Sigamos con el siguiente momento del aprendizaje, que son las actividades de apropiación del conocimiento. ¿Qué nos dice? Una vez revisado el material de formación y apoyo, realice la actividad central de esta guía de aprendizaje. El aprendiz debe resolver los ejercicios prácticos sobre estructuras algorítmicas selectivas. Descargue el documento de los ejercicios que se encuentra en la carpeta de actividades 1. Ahí no se encuentra. ¿Por qué? Porque esos ejercicios que quedaron, digámoslo así, que no están muy visibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa actividad de apropiación del conocimiento? Si usted va a la plataforma, acá dice actividad 3, evidencia 1. Observemos acá en este enlace. Entonces dice, a través de este espacio podrá enviar los documentos correspondientes a los ejercicios prácticos sobre estructuras algorítmicas selectivas. Para comenzar, haga clic en examinar mi equipo. Bueno, acá están los ejercicios, pero si ustedes observan, esos ejercicios no se ven. Entonces yo, digamos así, que en vista de que esto no estaba visible, yo acá en la plataforma, en el área de anuncios, yo se los colgué. Observen que acá donde está la invitación a las actividades número 3, dice actividad 3.1, ejercicios DFD. Entonces vamos a dar acá donde dice descárguelos. ¿Qué hay que hacer en esta actividad? Ustedes van a abrir el DFD o en su defecto el PSIN. ¿El PSIN qué es? Es un software que me permite hacer estos diagramas de flujo y me permite automatizar lo que es la prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? Dale valores a este señor, a esas variables, para ver cuál es la respuesta de ese programa como tal. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer esto en PSIN. Yo ahorita les subo un anuncio para que ustedes lo descarguen, y en el chat del grupo les voy a mandar o les voy a enviar un video tutorial de cómo trabajar en este software. Eso es muy sencillo. Entonces, ¿qué van a hacer? Acá en este documento tenemos 5 ejercicios. ¿Qué van a hacer ustedes? Los van a replicar. Esos ejercicios ya están realizados. Entonces, ¿cuál es cuál es el objetivo de la actividad? Que usted, digámoslo así, que realice un entrenamiento de la herramienta y vaya adquiriendo más lógica a la hora de trabajar con estas herramientas. Por ejemplo, el primer ejercicio dice hacer un DFD o un diagrama de flujo que permita determinar si un número ingresado es positivo o negativo. Para eso inicia mi proceso y finaliza mi proceso. Yo solo necesito que una variable que es número. Mire, yo no sé acá para qué creo es que esta variable es res y le asigno 0. No hay necesidad. Entonces automáticamente creo una variable que se llama número y la inicializó en 0. Le dijo, mire, a número asignenle lo que tenga 0. Entonces la inicializó. Este paso no hay necesidad de hacerlo. ¿Listo? Entonces mi primer paso, recuerden que en la semana número 1 y 2 por allá nos decía que los algoritmos en la parte superior, en el encabezado, yo empiezo a declarar las variables o las constantes. En este caso hay una variable que se llama número, que puede cambiar en cualquier momento de valor, y automáticamente la inicializa en 0. Le dije, mire, asígnele a este valor 0. Quiere decir que el primer valor que asigna a ella es 0. ¿Listo? Entonces
la declaré y le asigné 0. Acá viene, recuerden que este símbolo es para ¿qué? Para visualizar, para que me imprima a través de pantalla o para que me capture información. Entonces acá el algoritmo me va a decir ingrese un número. Mire, acá me está diciendo ingrese un número, me preguntó ingrese un número. Automáticamente el siguiente paso es que ese número ingresado se me lo asigna a la variable num que le asignamos acá, ¿cierto? Entonces ya num tiene un número, supongamos que usted digitó el 2, entonces num está en 2, entra en este símbolo que es de decisión, o en este condicional, o en esta estructura, ¿cierto? En esta estructura que me va a preguntar si num que está en 2, 2 es igual a 0. Como no se cumple, la información toma este lado de acá. Entonces dice acá, bueno, no sé, 2 no es igual a 0, viene acá y nuevamente pregunta, 2 es mayor a 0, 2 es mayor a 0, se cumple. Entonces mire que acá automáticamente me dice que el número es positivo, 2 es positivo como tal. ¿Qué pasa cuando yo a num le asigno un 0? Yo le dije, no, yo quiero un 0, entonces 0 es igual a 0, se cumple, dice que el número es nulo porque el 0 no es ni positivo ni negativo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando asigno un número negativo? Yo coloqué menos 3, menos 3 es igual a 0, no, viene acá y pregunta, menos 3 es mayor a 0, no se cumple esta condición y me dice acá que el número es negativo. ¿Claro para todos, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la actividad, voy a cerrar esto. En esta actividad de apropiación del conocimiento me dice, hay unos ejercicios, ya los vimos que existen, ¿cierto? Están acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que replicar estos ejercicios. Esto ya está hecho, la lógica ya está hecha. ¿Qué es lo que quiero con esto? Que ustedes vayan adquiriendo esa lógica y vayan entrenándose en la herramienta que se llama PSIN. ¿Para qué? Para que vayan adquiriendo la lógica como tal. No me voy a detener acá porque usted lo va a hacer así como yo lo hice. Usted va a seguir la secuencia y va a revisar cada uno de estos ejercicios cómo se hace. ¿Listo? Cuando ustedes hagan esto, en PSIN lo que van a hacer es tomar pantallazos. Cuando lo hagan, lo van a tomar el pantallazo y lo van a pegar en un documento de texto y me lo van a subir a la plataforma. ¿En dónde? Acá donde dice actividad 3, evidencia 1, informe, le digo acá ver evidencia y acá me da la opción de adjuntar el archivo de texto con toda la solución de los 5 ejercicios propuestos como tal. ¿Claro para todos? Sí, señor. Actividad 3.1, replico ejercicios. ¿Dónde lo voy a hacer? Háganlo en PSI o en DFD, donde ustedes se sientan más cómodos. ¿Cuál es el software que yo les recomiendo? PSI es más fácil para uno iniciarse y adquirir lógica como tal. ¿Listo? Entonces, ¿dónde están los ejercicios? Recuerden que en el área de anuncios yo los colgué por allá. Se me fue ya acá. Digámosle acá que me lleve a... me parece que es acá. Regresar. Entonces, acá recuerden que los ejercicios están acá, descárguelos haciendo clic acá, ahí están muy visibles, ya sabemos dónde los vamos a subir. Vamos con la actividad de transferencia de conocimiento. Esa es la actividad que me va a demostrar de que ustedes ya apropiaron conocimientos. ¿Qué nos dice esa actividad? Con el fin de integrar los aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la guía es necesario que lea y revise la siguiente situación problemática. ¿Cuál es la situación problemática? Hay un docente de una universidad que se llama Universidad del Cauca. Ese docente se llama Juan Carlos Martínez de la Universidad del Cauca, requiere un programa al cual le permita realizar los cálculos necesarios para determinar si los estudiantes de lógica de programación aprueban o no aprueban la materia al finalizar su semestre. Mire, yo ya sé que debo hacer un programa que me realice unos cálculos, ¿cierto? Y esos cálculos me tienen que decir si ese señor aprueba o no aprueba la materia como tal. ¿Listo? ¿Cuáles son los requerimientos para ejecutar ese programa? Dice, el programa debe permitir capturar el nombre de cada estudiante y su respectivo código. Lo primero que yo voy a decir, a quién le voy a calcular ese promedio de notas y el programa me va a decidir si aprueba o no. Entonces, lo primero que me va a preguntar es, digite cuál es el nombre de ese estudiante y cuál es el código de ese estudiante. ¿Listo? El programa debe permitir, entonces, el programa debe capturar una variable que se llame nota primer parcial, otra variable que se llame segundo parcial y otra variable que se llame examen final. Quiere decir que yo voy a tener una nota que me capture, perdón, una variable que me capture primer parcial, una variable que me capture segundo parcial, otra variable que me capture examen final y una cuarta variable que sea la que me agrupe todo ese, digámoslo así, que todo ese promedio de notas que se llame nota definitiva, ¿cierto?
Claro para todos. Entonces tengo tres variables, nota 1, nota 2, examen final, y la variable que me va a capturar o me va a hacer el cálculo del promedio de esas notas. ¿Claro para todos, muchachos? ¿Vamos bien? Ok, bueno, vamos bien. Listo. Después de capturar esas notas, dice que el primer parcial equivale a un 35, segundo 35 y el final el 30%. Si sumo estas ponderaciones, me tiene que dar el 100% de la nota, 35, 35, 70 y 30, 100%. ¿Listo? La nota máxima de un parcial no debe superar 5 y la nota mínima no debe ser inferior a 0. Quiere decir que acá debo de tener un control cada vez que yo esté capturando una nota, que esa nota que me esté capturando esté dentro de ¿qué? Dentro de ese rango de notas. Ojo, cada vez que yo esté generando, mi software esté generando, me esté preguntando, ingrese nota primer parcial, y esa ingrese nota de primer parcial se le asigne a nota primer parcial, él me debe verificar que esa nota, antes de que se le asigne a esa variable nota primer parcial, él me debe verificar a través de un condicional simple que esa nota esté entre ese rango. Si no cumple esa acción, él no me puede seguir dejando continuar con el proceso. ¿Es claro para todos entonces? Me pregunta, nota primer parcial, ¿cierto? Y yo le voy a decir que esa nota se le asigna a variable nota 1, ¿cierto? Entonces, antes de que él continúe y me pregunte nota 2, él debe entrar en un condicional esa nota, ese valor de esa nota, y debe preguntar que debe estar en ese rango de notas. ¿Listo? ¿Claro para todos entonces? Ok, entonces continuamos. Ya con ese requerimiento adicional, entonces continúo. Entonces, cuando él verifique que nota 1, nota 2, nota 3 cumpla ese requerimiento, que esté entre ese rango entre 0 y 5, pues ya va a llegar y realizar ¿qué? Realizar el cálculo de ¿qué? De la nota definitiva, que es igual a ¿qué? A coger la nota del primer parcial, aplicar el 35%, más la suma de la nota del segundo parcial, aplicándole el 35%, más la nota final, que equivale al 30%. Cuando me ejecute todo este cálculo, entonces nota definitiva ya tiene el promedio de las notas de ese señor. Y esa nota definitiva debe compararse allá en una estructura selectiva si esa nota es superior a 3.5. Si esa nota es superior a 3.5, él me debe sacar un letrero que ese estudiante aprobó. Si esa nota definitiva no es mayor a 3.5, pues automáticamente me tiene que decir que ese señor no aprobó la materia. Esto pues usted debe que hacerlo en un archivo de texto donde me debe adjuntar todas las, digamos así, que los requerimientos como tal de la solución de esa situación. ¿Cómo la pueden abordar? Ojo que acá hay una posible solución. Esto acá está un 90% solucionado. Simplemente hay algo que deben de hacerle a esto. Entonces, recuerden que inicia mi proceso. En este caso, él llama a este señor que realizó esto. Vamos a darle un zoom acá para que lo vean. Este señor acá llamó el proceso notas. Acá mire que el algoritmo me debe capturar ¿qué? El nombre. Entonces pregunta acá, ingresa el nombre y se captura ese dato y se le asigna la variable nombre. Acá dice código, acá pregunta, el señor saca por pantalla un letrero que diga cuál es su código o digite su código y se le asigna la variable código. Ojo, acá dice ingrese nota del primer parcial y se le debe asignar a nota de primer parcial, quiere decir que N1 ya queda con la nota del primer parcial. Ojo que a esto le falta algo. ¿Cuál es el algo que le falta? Que acá me compare, que este señor me compare después de que capture ese valor de N1, me compare si esa nota está entre 0 y 5. Entonces, ojo con esa situación. Eso es lo que deben de ustedes de hacer y de consultar cómo lo hago. Es lo único que deben de hacer porque yo le estoy entregando casi el 80-90% del programa ya solucionado. Después de verificar que ese nota 1 está en ese rango de datos, sigue acá, el algoritmo me debe dejar continuar. ¿Para qué? Para capturar la nota del segundo parcial. Acá en la nota del segundo parcial hago lo mismo que realicé acá en N1. ¿De qué? De verificar que esa nota que digitó esté entre 0 y 5. Entonces, cuando él verifique que esa nota 2, que equivale al segundo parcial, está en ese rango de datos, debe de preguntarme como por última nota que ingrese la nota final y verificar también de que esa nota final esté entre 0 y 5. Cuando verifique esa última nota final,
perdón, nota final sí, vaya ya a la nota total y ya le aplique a N1 lo que tiene asignado N1, el valor que digitamos, le aplique el 0.35, que es lo mismo que sacar el 35%, más N2 multiplicado por 0.35 más N3 multiplicado por 0.3. Entonces, N final me contiene que el promedio de todas esas notas de ese señor con las ponderaciones respectivas. Por último, entonces entra acá en un condicional, el condicional pregunta, nota final es mayor a 3.5, si ese promedio de estas notas es mayor a 3.5, entonces me tiene que salir que ese señor aprobó. Si esa nota final, ese promedio de notas que me sacó acá, ese cálculo, no supera ese 3.5, entonces el señor reprobó y termina el proceso como tal. Preguntas, muchachos, dudas. Ya les entregué el 80%. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Adaptar eso que me esté verificando, que esa nota esté entre 0 y 5. ¿Listo? Yanni. Entonces, son dos evidencias lo que tenemos que subir. Uno es el pseudocódigo y esta es otra evidencia. En esta evidencia solamente subimos en Word el diagrama o también tenemos que redactar pseudocódigo. Bueno, ¿qué nos está diciendo acá la guía? Dice, analícelo de manera lógica y posteriormente desarrolle un documento describiendo detalladamente los pasos que siguieron el proceso de análisis y diseño de la solución. Ojo, se debe describir cómo analizó la situación y cómo lo diseñó. A continuación, envío un archivo en Word con la actividad resuelta. No, solo súbamela súbamela en PSIN, súbamela el diagrama de flujo. Y ya, con eso se la valido. ¿Listo? Ah, bueno, señor. Eso es todo. Entonces, semana número 3, replicamos los ejercicios que están acá, sea en DFD o en PSI. Y realizo el ejercicio de notas, acá como lo dice la guía, que yo analizo y documento todo el proceso, cómo analicé. Necesito 4 variables, una que me permita después necesito verificar que esa nota esté en este rango de datos, entonces necesito aplicar una sentencia selectiva simple para que me verifique que está en este valor. Y listo, sale para pintura. Brian. Profe, soy yo. Ese último formato que estaba mirando ahí, está la actividad casi completa. ¿Dónde está? No, esto es un ejercicio que yo les mostré. ¿Usted lo hizo? No, esto fue un aprendiz que lo subió, pero lo subió mal. Porque no lo subió, le faltó. No, mentira, está bueno, pero no cumplió el último requerimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, ¿cuál es el desafío para ustedes? Completar acá después de N1 que me verifique que esa nota N1 esté entre 0 y 5. Eso es lo que tienen que hacer. Y ya después eso está solucionado en un 80%. Lo que me tiene que hacer usted acá es aplicarle un condicional que me verifique que esa nota esté entre ese rango de valores. Si cumple, continúa. Si no cumple, él me tiene que hacer el low back o el retroceso para estar hasta que esa nota no se digite bien. Él no me puede dejar pasar de ahí. ¿Sí la cogió? Sí, claro. Pero ese ejercicio usted lo va a mandar o hay que hacerlo similar a ese. No, esta es una guía. Usted verá si plantea otra solución y le da. Ok, perfecto. ¿Será que hay otra manera de hacerlo? No sé. Ustedes miran a ver cómo implementan la lógica. ¿Listo? Entonces, podemos enviar los ejercicios en un solo documento. Ojo, Estefanía, los ejercicios deben de ir en diferentes enlaces. Entonces, acá hacen un solo documento para los 5 ejercicios que deben de subirlo en el enlace 3.1. En el enlace 3.2 suben el ejercicio de las notas, para que tengan en cuenta. Entonces, cuestionarios. Ojo, esos cuestionarios no están funcionando bien. Lo más probable es que yo no los tenga en cuenta. Realícenlo de todas maneras. Por ahí algunos me dijeron, no, profe, es que yo contesté esto y esto estaba bien. Por ahí me están diciendo, yo he contestado 5 veces eso y no he podido aprobarlo. Entonces, yo lo dejé para múltiples opciones. No sé si todos tengan la misma situación. Háganlo que yo después miro si lo tomo en cuenta o no, para que sigamos ahí. La otra, las actividades, yo creo que entre sábado y domingo ya está todo el día. Ya por ahí solo una ficha, deje todos los foros para que si tienen que hacer unos ajustes, pues les quede tiempo para hacer esto. Eso está muy fácil, simplemente es que ustedes lleven la lógica, es llevar lógica para que tengan en cuenta. ¿Listo? Otra duda que tengan, sino para cortar el video y no les quede tan largo para los muchachos que no asisten. Bueno, si no hay más dudas, compromisos de Julián, en la tarde, si no me recuerdan, me escriben
para yo subirle, bueno, yo subo el anuncio para que descarguen el PSIN o el DFD, y en la tarde les subo un video tutorialcito de un cursito de cómo manejar ese PSIN. Cristian. Profe, ahorita me haces el favor y me regalas 2 minuticos después que termine las clases, te hago una consultica. Hágale. Bueno, listo. No es más, muchachos. Voy a dar por terminar la sesión sincrónica número 3 y quedo atento a cualquier situación. Voy a terminar la grabación.